El invierno en las montañas de Colorado no tenía paciencia para explicaciones. Llegaba con fuerza, se quedaba mucho tiempo y castigaba la indecisión con congelaciones o cosas peores. Los lobos lo sabían, los ciervos lo sabían, y Carl Matthews lo sabía mejor que nadie. Aquella noche de febrero de 1883, se sentó junto a su estufa de leña, con una taza de café enfriándose entre sus manos, escuchando el silencio fuera de su cabaña. No era un silencio tranquilo, sino peligroso. Los pájaros habían dejado de cantar hacía horas. El viento había amainado por completo. Incluso el arroyo detrás de su propiedad se había quedado en silencio bajo su capa de hielo. Dejó la taza y cogió su rifle. Entonces lo oyó. El grito de un niño, agudo y aterrorizado, que atravesaba la oscuridad helada. Carl se acercó a la ventana y limpió el hielo del cristal. A través de los árboles vio movimiento. Dos figuras tropezaban en la nieve, que les llegaba hasta las rodillas, luchando contra los ventisqueros que querían tragárselos por completo. Detrás de ellos, agazapadas y pacientes, 4 siluetas grises se movían como humo. Lobos. Apretó con fuerza la culata del rifle. Lo más inteligente era cerrar la puerta con llave y esperar a que amaneciera. Los extraños traían complicaciones. Los extraños en invierno traían peligro. Los extraños con lobos pisándoles los talones traían la muerte, si calculaba mal. Pero el llanto de ese niño le había sonado como la voz de su hija antes de que la fiebre se la llevara. 3 inviernos atrás. Carl abrió la puerta. La mujer lo vio primero. Sus miradas se cruzaron a través de 30 metros de nieve y oscuridad. Ella tenía el brazo alrededor de una niña que apenas podía mantenerse en pie. No gritó, no suplicó, solo siguió avanzando con la mandíbula apretada y la espalda recta, como si hubiera decidido que los lobos tendrían que pasar primero por encima de ella. Carl levantó el rifle y disparó 2 veces al aire. Los lobos se dispersaron entre los árboles, pero sus ojos seguían visibles en la oscuridad, observando y esperando. «Entra», dijo Carl. Entonces, la mujer entró primero a trompicones por la puerta, medio cargando a la niña. Carl la cerró de un portazo detrás de ellos y colocó la barra de madera en su sitio. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. De repente, la cabaña parecía más pequeña, más cálida, más abarrotada. «Sentaos junto a la estufa», dijo. Las dos. La mujer asintió con la cabeza y guió a la niña hacia el calor. Se movía con cuidado, como alguien acostumbrado a controlar su cuerpo, incluso cuando estaba agotado. Su abrigo oscuro había sido caro en su día. Carl se fijó en que las costuras eran demasiado finas para un trabajo ordinario. Las botas de la niña eran de buena piel, gastadas, pero no baratas. Las estudió mientras fingía no hacerlo. La mujer tenía unos 30 años, con el pelo castaño recogido en una trenza que se había soltado durante su huida por la nieve. Su rostro era anguloso y fuerte. No era bella en el sentido delicado, sino impactante, como una tormenta. El tipo de rostro que te hacía prestar atención, quisieras o no. La niña tendría unos 7 años y tenía los mismos ojos serios que su madre. Observaba a Carl sin pestañear, como si lo estuviera memorizando para más tarde. «¿Cuánto tiempo os han seguido los lobos?», preguntó Carl. «1 hora», respondió la mujer. Su voz era firme a pesar del frío. «Quizás más. Nuestro caballo perdió una herradura hace 2 millas. Tuvimos que dejarlo todo y seguir a pie». Carl vertió agua caliente de la tetera en 2 tazas de hojalata y se las entregó. La mujer las agarró con gratitud. La niña hizo lo mismo, sin dejar de mirarlo. «La tormenta está empeorando», dijo Carl. «Pueden quedarse hasta que amaine. Después tendrán que seguir adelante». La mujer lo miró durante un largo rato. «Me parece justo». «¿Cómo te llamas?», preguntó de repente la niña. «Roy», respondió la mujer en voz baja. «Modales», le recriminó. Carl dijo, «Me llamo Carl Matthews. Esta es mi cabaña. Yo soy Royce Sander», dijo el niño. «Esta es mi madre, Emmy». Emmy Sander miró a su hija con una mirada que sugería que esa conversación continuaría más tarde. «Gracias por abrirnos la puerta, señor Matthews». «Solo Carl», dijo él, «y lo hice por la niña, no por usted». Emmy frunció los labios. «Al menos es sincero». Carl volvió a la cocina y empezó a sacar comida. Le habían sobrado patatas asadas de su propia cena, un poco de salsa de carne que se había enfriado y media olla de zanahorias y cebollas hervidas. No era mucho, pero serviría. Recalentó todo en la estufa y lo repartió en 3 platos de hojalata.
La cabaña se llenó del olor de la comida caliente. Su estómago le recordó que no había comido lo suficiente ese día. Lo ignoró y le dio las porciones más grandes a sus invitados. Comieron en silencio. Emmy cortó la comida de su hija en trozos más pequeños sin que se lo pidieran. Royce comía despacio, con la mirada aún recorriendo la cabaña, catalogando todo. Carl observaba su propio plato y trataba de no pensar en cuánto tiempo había pasado desde que alguien se sentó a su mesa. «Esto está bueno», dijo Royce de repente. «Gracias, es comida», dijo Carl. «Nada especial, es lo suficientemente especial», dijo Emmy en voz baja. Después de la comida, Carl sacó 2 mantas del baúl que estaba en la esquina y se las entregó. «Tú duerme en la cama, yo dormiré junto a la estufa». Emmy negó con la cabeza. «Quédate con tu cama, nos las arreglaremos». «No te lo estaba pidiendo», dijo Carl. «La tormenta se va a enfriar antes de que empiece a calentar. La niña necesita descansar bien». Emmy parecía querer discutir, pero luego asintió. Una noche, accedió Carl. Los observó acomodarse en la estrecha cama de la esquina. Royce se acurrucó junto a su madre como si lo hubiera hecho 1000 veces. Emmy acarició el cabello de su hija hasta que la respiración de la niña se estabilizó. Carl se dio la vuelta y echó otro leño a la estufa. El fuego crepitaba y chisporroteaba. Afuera, el viento finalmente regresó, sacudiendo las contraventanas y aullando a través de las rendijas del techo. Se sentó en su silla y se quedó mirando las llamas. La cabaña parecía diferente ahora, más cálida, sí, pero también más pesada, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Al otro lado de la habitación, la voz de Emmy llegó suave a través de la oscuridad. «¿Siempre ayudas a los desconocidos?» Carl no la miró. «¿Siempre caminas por territorio de lobos con una niña?» «No por elección. Aquí tampoco». Una pausa. Entonces Emmy dijo, «¿Has perdido a alguien?» Carl apretó la mandíbula. «Es obvio. Sigues mirando a Royce como si te recordara algo doloroso». Carl finalmente volvió la cabeza. Emmy estaba apoyada en un codo, mirándolo con esos ojos penetrantes. Su hija dormía plácidamente a su lado. «Mi hija», dijo Carl en voz baja. «Hace 3 años, fiebre. Lo siento». «Todo el mundo lo siente», dijo Carl. «Pero eso no la trae de vuelta». Emmy asintió lentamente. «No, no la trae». Se miraron a través de la pequeña cabaña. El fuego proyectaba sombras en las paredes. Afuera, la tormenta se intensificaba. Carl rompió el contacto visual primero. «Duerme un poco. La mañana llega temprano». Emmy se recostó y se arropó mejor con la manta, cubriendo también a Royce. «Buenas noches, Carl». Él no respondió, pero permaneció despierto mucho tiempo después de que la respiración de ella se ralentizara y se hiciera más profunda, mirando la puerta y escuchando a los lobos que nunca llegaron. La mañana llegó gris y amarga. Carl se despertó y encontró 3 pulgadas de nieve fresca contra la puerta y montones lo suficientemente altos como para bloquear las ventanas. La tormenta no había amainado. Si acaso, había empeorado. Se levantó y se estiró, sintiendo cada uno de sus 38 años en la espalda y los hombros. Al otro lado de la habitación, Emmy ya estaba despierta, trenzándose el pelo con movimientos rápidos y eficientes. Royce aún dormía. «Las carreteras han desaparecido», dijo Carl. «No serán transitables durante días». Emmy terminó su trenza y la ató. «Entonces, supongo que nos quedaremos unos días más». «Supongo que sí». Se levantó y se dirigió a la estufa. «¿Dónde guardas el café?» Carl señaló la estantería. Emmy encontró la lata y empezó a preparar la cafetera sin pedir permiso. Trabajaba con la seguridad de alguien que sabe moverse en la cocina, midiendo el café a ojo y ajustando el fuego con facilidad. Carl observó sus manos. Manos fuertes, manos capaces, no las manos suaves de alguien que se ha pasado la vida siendo atendido. «¿Sabes moverte en la cocina?», dijo. «Sé moverme en casi todo», respondió Emmy. Lo miró. «Eso me sorprende un poco». «¿Por qué?», preguntó Carl. «Tu abrigo, las botas de tu hija. No eres pobre». Emmy sirvió café en 2 tazas y le entregó una. «Ser pobre es relativo, señor Matthews. Hace 3 días tenía dinero. Hace 2 días tenía un caballo. Ayer tenía provisiones. Esta mañana tengo una taza de café en la cabaña de un desconocido. ¿Cuál de estas cosas me hace pobre?». Carl bebió su café y no dijo nada. Royce se despertó lentamente, bostezando y frotándose los ojos.
Miró alrededor de la cabaña como si intentara recordar dónde estaba. Cuando vio a Carl, asintió con la cabeza una vez. «Buenos días», dijo con seriedad. «Buenos días», dijo Carl. Emmy preparó el desayuno. Patatas fritas con cebolla y lo que quedaba de la carne picada de Carl. El olor llenó la cabaña e hizo que a Carl se le revolviera el estómago de hambre. Comieron juntos en la pequeña mesa. 3 personas se apiñaban en un espacio pensado para una sola. Después del desayuno, Emmy se levantó y empezó a recoger los platos de hojalata. «¿Qué haces?», preguntó Carl. «Limpiar. Eres un invitado. Estoy comiendo tu comida y durmiendo en tu cama», dijo Emmy con calma. «Lo menos que puedo hacer es limpiar tus platos». Carl quería discutir, pero ella ya se había dado la vuelta y había empezado a bombear agua en la palangana. La observó trabajar un momento y luego cogió su abrigo. «Tengo que ir a ver a los animales», dijo. Afuera, el frío lo golpeó como un puñetazo. Su aliento se congeló en el aire. Atravesó la nieve hasta llegar al cobertizo donde tenía su mula y 3 gallinas. Los animales estaban bien, acurrucados juntos para darse calor. Les dio de comer de sus menguadas reservas de grano y les rellenó el agua. Cuando volvió a entrar, la cabaña había cambiado. Los platos estaban limpios y apilados. El suelo había sido barrido. Emmy incluso había organizado su estantería de suministros, ordenando todo por tipo y tamaño. Carl se quedó en la puerta y se quedó mirando. «Has reorganizado mi estantería», dijo. «Estaba hecho un desastre», respondió Emmy. No parecía arrepentida. Estaba organizado. Era un caos disfrazado de organización. Royce se rió desde su lugar junto al fuego. Emmy miró a su hija, pero su boca se crispó. Carl colgó su abrigo y decidió no discutir. Hacía tiempo que había aprendido que las mujeres ganaban las discusiones con pura persistencia. Discutir no tenía sentido. El día pasó lentamente. La tormenta los mantuvo atrapados en el interior. Carl se entretuvo con pequeñas reparaciones, arreglando una tabla suelta en la pared, ajustando las bisagras de la puerta, afilando sus cuchillos. Emmy le remendó la ropa sin que se lo pidiera, moviendo la aguja con rápida precisión. Royce los observaba a ambos con esa concentración inquietante que a veces tienen los niños. «Trabajáis mucho», comentó. Carl la miró. «El trabajo te mantiene caliente en invierno. Mamá dice que el trabajo evita que tu mente divague. Tu mamá es inteligente. Es rica», dijo Royce, con total naturalidad. Las manos de Carl se detuvieron. La aguja de Emmy dejó de moverse. «Royce», dijo Emmy en voz baja. «¿Qué eres?» Emmy dejó lo que estaba remendando y miró a Carl. «Sí lo soy». De repente, la cabaña pareció más pequeña. Carl dejó el cuchillo. «Qué rica. Tan rica que la gente conoce mi nombre en Denver», dijo Emmy. «Tan rica que tuve que marcharme por un tiempo». «¿Por qué?», preguntó Emmy apretando la mandíbula. «Porque ser rica no te protege de todo. A veces te convierte en un objetivo». Carl lo entendió sin que ella tuviera que dar más explicaciones. Lo había visto antes. Mujeres ricas que huían de malos matrimonios, hombres peligrosos, disputas familiares que se volvían violentas. El dinero no compraba seguridad. A veces compraba lo contrario. «¿Estás huyendo de alguien?», preguntó. «Sí, va a venir a buscarme». «Con el tiempo», dijo Emmy, «pero no en invierno, no con esta tormenta». Carl asintió lentamente. Debería haberse sentido preocupado. En cambio, sintió otra cosa, algo que le hizo levantarse y comprobar de nuevo la barra de la puerta, aunque sabía que estaba bien asegurada. Esa noche, comieron pollo hervido con pan que Emmy había conseguido de alguna manera con las escasas provisiones de Carl. Había encontrado harina que él había olvidado y había conseguido hacer algo que se parecía a una barra de pan. «Eres buena en eso», dijo Carl. «¿En qué?», preguntó ella. «En crear algo de la nada». Emmy sonrió levemente. «Es una habilidad útil». Después de cenar, se sentaron junto al fuego. Royce dormitaba entre ellos, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. El viento aullaba fuera. La cabaña crujía y se asentaba. «Hablas de forma diferente a los demás hombres», dijo Emmy de repente. Carl la miró. «¿En qué sentido?» «No llenas el silencio con palabras vacías. Dices lo que hay que decir y nada más. La mayoría de las palabras son innecesarias de todos modos». Emmy se rió, una risa auténtica, no cortés ni contenida. «A eso me refiero». Carl sintió que se le calentaba la cara. Volvió a centrar su atención en el fuego. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. Entonces Roy se movió y murmuró sin despertarse del todo. «Los dos habláis demasiado y no hacéis nada». Carl se quedó paralizado.
Amy abrió mucho los ojos. ¿Qué? Dijo Carl. Royce bostezó y se acurrucó más cerca de Amy. Mamá solía decir, cuando la gente habla así es porque se caen bien, pero están siendo estúpidos al respecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carl se quedó mirando el fuego. Amy miró a su hija. De repente, el viento exterior pareció muy fuerte. Bueno, dijo Carl finalmente, con voz áspera. Tu madre era observadora. También tenía razón, dijo Royce somnoliento, y volvió a quedarse dormido. Amy se tapó la boca con la mano, pero Carl podía ver cómo le temblaban los hombros por la risa silenciosa. Tosió en su puño y se levantó bruscamente. Voy a comprobar la puerta, murmuró. La comprobaste hace 10 minutos, dijo Amy con voz temblorosa. Al volver a comprobarla, pasó un tiempo innecesariamente largo examinando la puerta, perfectamente segura, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. A sus espaldas, oyó a Amy tratando de contener la risa. Cuando finalmente se dio la vuelta, ella lo miraba con una expresión que no acababa de descifrar. Algo entre humor y otra cosa, algo más cálido. Los niños, dijo ella en voz baja, dicen las verdades más incómodas. ¿Lo aprendió de ti? Preguntó Carl. Probablemente. Se miraron a través de la cabaña. El fuego crepitaba. Royce dormía plácidamente, completamente ajena al caos que había causado. Carl carraspeó. Hora de acostarse. Sí. Amy asintió rápidamente. Definitivamente, hora de acostarse, pero ninguno de los dos se movió durante un largo rato. Y cuando finalmente lo hicieron, Carl se encontró despierto en su silla, mirando al techo y pensando en una mujer que hacía pan de la nada y reía como un trueno de verano. Pasaron 3 días más. La tormenta se negaba a amainar. La cabaña de Carl, que había estado demasiado vacía durante 3 años, ahora parecía casi abarrotada, pero de una forma que le hizo darse cuenta de lo mucho que había echado de menos esa sensación. Amy siguió haciéndose útil y Carl dejó de protestar. Cocinaba comidas que estiraban sus provisiones más de lo que él creía posible. Reparaba la ropa que él llevaba meses queriendo arreglar. Incluso reorganizó su pila de leña de una manera que Carl tuvo que admitir que tenía más sentido que su sistema original. Royce había empezado a seguirlo como una pequeña y seria sombra. ¿Por qué afilas tanto los cuchillos?, le preguntó una tarde. Un cuchillo sin filo es más peligroso que uno afilado. Carl respondió. Pasar la piedra húmeda por la hoja te obliga a presionar más fuerte. Hace que la hoja resbale. Eso es inteligente. Eso es supervivencia. Royce lo observó trabajar durante un momento. ¿Te vas a casar con mamá? Carl casi se le cae el cuchillo. ¿Qué? ¿La miras como papá la miraba antes de morir?, dijo Royce con sencillez. Mamá dice que papá era un buen hombre, pero murió salvando a otra persona. ¿Tú eres un buen hombre? Carl dejó el cuchillo con cuidado. Le temblaban las manos. Intento ser bueno, dijo Royce. Luego se alejó para inspeccionar su colección de trampas, dejando a Carl mirándola en silencio, atónito. Esa noche, Amy preparó sopa de pollo con albóndigas. Carl no tenía ni idea de dónde había encontrado los ingredientes, pero solo con el olor se le hacía la boca agua. Comieron juntos en la mesa, con los hombros casi tocándose en el estrecho espacio. Esto es increíble, dijo Carl. Es sopa, dijo Amy, pero parecía complacida. Es mejor que sopa. Es mágica. Ella se rió. Si esto es magia, tus estándares son peligrosamente bajos. Mis estándares son realistas, dijo Carl. Buena comida, un refugio cálido, compañía honesta. Eso es magia suficiente. Amy dejó la cuchara y lo miró. ¿De verdad crees eso? Sí, algo cambió en su expresión. La mayoría de los hombres que he conocido quieren más. Más dinero, más tierras, más de todo. La mayoría de los hombres son tontos. Y tú no lo eres. Carl la miró a los ojos. Soy un tonto diferente. Amy sonrió y Carl sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. Royce los observaba a ambos con la expresión paciente de alguien mucho mayor que 7 años. Después de cenar, se sentaron de nuevo junto al fuego. Royce finalmente se había quedado dormido en la cama, dejando a Carl y Amy solos por primera vez desde aquella primera noche. La cabaña parecía diferente a la luz del fuego, más pequeña, más íntima. Carl era muy consciente de lo cerca que estaba sentada Amy, tan cerca que podía oler el jabón de lavanda que de alguna manera ella todavía tenía, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Amy. «Depende de la pregunta. Me parece justo».
Ella se volvió hacia él. ¿Por qué abriste la puerta aquella primera noche? Podrías habernos ignorado. Carl miró fijamente el fuego. Tu hija gritó. Sonaba como alguien que conocía. Amy se quedó callada por un momento. ¿Tu hija? Sí. Piensas en ella a menudo todos los días, dijo Carl. Pero ya no duele tanto como antes. El tiempo no cura las heridas, solo hace que sean más fáciles de llevar. Amy extendió la mano y la colocó sobre la de él. Su palma estaba caliente. Me alegro de que abrieras la puerta. Carl miró sus manos unidas y luego su rostro. Yo también. Se quedaron así sentados durante un largo rato, sin hablar, simplemente compartiendo el mismo espacio. El corazón de Carl latía de forma extraña en su pecho. Quería decir algo profundo, algo significativo, pero su mente se había quedado en blanco. Amy sonrió como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Te estás esforzando mucho por no decir nada. Me estoy esforzando mucho por no decir ninguna tontería, corrigió Carl. Dilo de todos modos. Carl respiró hondo. Me gusta teneros aquí, a los dos. La cabaña parece menos vacía. Eso no es estúpido, dijo Amy en voz baja. Es sincero. Sincero es otra palabra para estúpido la mayoría de los días. Amy se rió y le apretó la mano. Eres un hombre extraño, Carl Matthews. ¡Qué bromista eres! ¡Qué bromista! Eres una mujer extraña, Amy Snyder. Ella se inclinó hacia él y Carl olvidó cómo respirar. Sus ojos eran oscuros a la luz del fuego, tan profundos que era fácil perderse en ellos. Su boca esbozó una pequeña y peligrosa sonrisa. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dijo. ¿Qué? Que hayas dejado que una mujer y su hija se queden una noche. Amy no sabía que era una vaquera millonaria que poseía la mitad de Montana. Carl parpadeó. Su cerebro se atascó. Montana, Montana. Amy lo confirmó, sin dejar de sonreír. 3,000 acres, 1,500 cabezas de ganado, 2 ranchos. Estaba de visita en Denver por negocios cuando las cosas se torcieron. Carl la miró fijamente. Su mano seguía bajo la de ella. ¿Estás bromeando? No. 3,000 acres, más o menos unos cientos. Carl se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Apoyó las manos contra el cristal frío e intentó ordenar sus pensamientos. A sus espaldas, oyó suspirar a Amy. Esta es la parte en la que te pones raro, dijo ella. No me estoy poniendo raro. Estás de pie junto a la ventana como si intentaras escapar a través de ella. Carl se dio la vuelta. Amy lo observaba con una expresión a medio camino entre la diversión y la resignación. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él. ¿Habría cambiado tu forma de tratarnos? No, entonces, ¿por qué importa? Carl abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Porque tú eres rica y yo soy pobre, concluyó Amy. ¿Es eso lo que te molesta? ¿Que yo tenga dinero y tú no? Sí, dijo Carl sin rodeos. Eso me molesta. Amy se levantó y cruzó la cabaña hasta situarse justo delante de él. Le miró a la cara con esos ojos agudos e inquebrantables. He sido rica toda mi vida, dijo en voz baja. El dinero me ha aportado muchas cosas. Seguridad, influencia, oportunidades. ¿Pero sabes lo que no me ha aportado? ¿Qué?, preguntó Carl. Alguien que abriera su puerta en medio de una tormenta de nieve sin preguntar quién era yo ni cuánto podía pagarle, respondió Amy. Alguien que nos diera su cama y durmiera en el suelo. Alguien que comparte sus últimas provisiones sin quejarse. Alguien que hace reír a mi hija y no se inmuta cuando ella dice lo que piensa. Carl tragó saliva. Amy, ¿crees que el dinero me hace mejor que tú? Amy lo interrumpió. ¿Crees que 3,000 acres significan que soy demasiado buena para un hombre que sabe sobrevivir al invierno con elegancia? He conocido a hombres ricos, Carl. A muchos. La mayoría son débiles, cobardes e inútiles cuando las cosas se ponen difíciles. Tú no eres nada de eso. Solo soy un hombre con una cabaña. Eres un buen hombre con una cabaña, corrigió Amy. Hay una diferencia. Estaban tan cerca que Carl podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Sus manos colgaban inútilmente a los lados. Quería tocarla, quería acercarla a él, quería hacer 100 cosas que parecían tanto naturales como imposibles. Amy ladeó la cabeza. ¿En qué estás pensando? ¿Que quiero besarte?, dijo Carl antes de que su cerebro pudiera detener su boca. Los ojos de Amy se abrieron ligeramente. Luego sonrió. Una sonrisa real, brillante y sin reservas. Entonces, ¿por qué no lo haces? Las manos de Carl se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Le acarició suavemente la cara,
con sus ásperas palmas contra su suave piel, y bajó la boca hacia la de ella. El beso fue lento y cuidadoso, como si ninguno de los dos quisiera romper el momento. Las manos de Emmy se posaron sobre su pecho. Carl sintió cómo sus dedos se enredaban en su camisa. El fuego crepitaba detrás de ellos. El viento aullaba fuera. No existía nada más. Cuando finalmente se separaron, Emmy respiraba con dificultad. El corazón de Carl latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «Bueno», dijo Emmy sin aliento, «te ha costado bastante». Carl se rió a pesar suyo. «Me he dado cuenta de que soy lento aprendiendo». La besó de nuevo, esta vez con menos cuidado. Emmy emitió un suave sonido contra su boca y se apretó más contra él. Carl la rodeó con los brazos por la cintura y la sujetó como si fuera a desaparecer si la soltaba. Desde la cama, la voz somnolienta de Royce cortó el momento como un cuchillo. «¿Ya habéis terminado con vuestras tonterías?» «Se han separado». Carl sintió que le ardía la cara. Emmy se tapó la boca con la mano, con los hombros temblando por la risa silenciosa. «Hemos terminado», respondió Emmy. «Bien», dijo Royce. «¿Puedo dormir ahora?» «Sí, gracias». La cabaña volvió a quedar en silencio. Carl y Emmy se miraron y empezaron a reír. Una risa tranquila, sin aliento, que se sentía como un alivio. «Tu hija», dijo Carl, «es aterradora». «Lo sé», dijo Emmy. «Estoy muy orgullosa». Se quedaron juntos a la luz del fuego, envueltos en los brazos del otro. Mientras, fuera, la tormenta finalmente comenzó a debilitarse y las primeras estrellas aparecieron a través de los claros en las nubes. La tormenta amainó la séptima mañana. Carl se despertó con la luz del sol entrando por la ventana y el sonido del agua goteando desde los aleros. La temperatura había subido durante la noche. La primavera se acercaba, aunque el invierno se negaba a admitir su derrota a su lado, porque finalmente había renunciado al suelo y aceptado la invitación de Emmy de compartir la cama mientras Royce dormía junto a la estufa. Emmy se movió y abrió los ojos. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días», respondió Carl. Permanecieron allí tumbados un momento, sin moverse, simplemente mirándose en la luz del amanecer. Carl extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Emmy sonrió desde la estufa. La voz de Royce los interrumpió. «Si vais a poneros sentimentales, al menos preparad primero el desayuno». Carl gruñó. Emmy se rió y se incorporó. El día parecía diferente, más ligero. La cabaña que había sido una prisión durante una semana, ahora se sentía como un hogar. Carl salió a comprobar las carreteras y descubrió que seguían cubiertas de nieve, pero que se podían transitar con esfuerzo. Unos días más de sol y Emmy y Royce podrían marcharse. La idea le oprimía el pecho. Volvió a entrar y encontró a Emmy cocinando patatas asadas con salsa de carne y zanahorias hervidas con cebolla. El olor le hizo la boca agua. Comieron juntos, con los hombros rozándose y las rodillas chocando bajo la mesa. «Las carreteras se están despejando», dijo Carl. «En unos días más podréis volver a la civilización». Emmy dejó el tenedor. «¿Y si no quiero?», preguntó Carl mirándola. «¿No quieres?». «¿Qué?». «Volver a la civilización». Su corazón dio un vuelco. «Tienes responsabilidades, tierras, ganado, negocios». «Tengo administradores», dijo Emmy con calma. «Son buenos, hombres en los que confío para que se encarguen de todo mientras estoy fuera». «¿Cuánto tiempo puedes estar fuera?». «Todo el que quiera». Carl se quedó mirando su plato. Su mente iba a 1000 por hora. «Emmy, no puedes simplemente... No puedes renunciar a tu vida por esto. Por mí no estoy renunciando a nada». Emmy dijo, «Estoy eligiendo algo diferente. Apenas me conoces. Sé lo suficiente». Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Sé que eres honesto. Sé que eres amable. Sé que haces reír a mi hija y me haces sentir segura. Sé que quiero quedarme y ver cómo evoluciona esto. Por ahora, eso es suficiente». Carl quería discutir. Quería enumerar todas las razones por las que eso era imposible. Pero cuando abrió la boca, le salieron otras palabras. «Quiero que te quedes». Emmy sonrió. Entonces todo quedó claro. Royce, que había estado escuchando toda la conversación con su habitual expresión seria, asintió una vez. «Bien, ¿podemos tener un perro?». «¿Qué?», dijeron Carl y Emmy al unísono. «Un perro», repitió ella. «Amos perro», repitió Royce. «Las granjas tienen perros. Necesitamos un perro». Emmy miró a Carl. Carl miró a Emmy. Ambos se echaron a reír.
Pero la paz no duró mucho. 2 días después, apareció un jinete en el camino. Carl lo vio desde la ventana. Un hombre a caballo que avanzaba lentamente por la nieve derretida. Vestía demasiado bien para ser de la zona. Su abrigo era nuevo. Su caballo era caro. Carl sintió un escalofrío en el estómago. Amy llamó. «Tenemos visita». Amy se acercó a la ventana y se quedó muy quieta. Se le fue todo el color de la cara. «Es Keenan». «¿Quién es Keenan?» «Mi cuñado», dijo Amy en voz baja. «El hermano de mi marido. El hombre del que huía». Carl llevó la mano al rifle. «¿Qué quiere?» «Quiere controlar mis tierras». Amy dijo, «Cuando murió mi marido, me dejó todo a mí». Keenan cree que debería haberle tocado a él. Lleva 2 años intentando impugnar el testamento. ¿Puede hacerlo? Él cree que sí. Amy se apartó de la ventana. Le temblaban las manos. «Es peligroso, Carl. No acepta un no por respuesta». Carl revisó su rifle y se aseguró de que estuviera cargado. «Quiere llevarte de vuelta. Quiere obligarme a ceder mis tierras de una forma u otra». «No lo hará», dijo Carl con rotundidad. «No mientras yo siga respirando». Amy lo miró con los ojos muy abiertos. «Carl, no». Carl la interrumpió. «Te quedas aquí porque quieres. No porque un tonto con un caballo elegante crea que puede amenazarte para que te sometas. Eso no va a pasar». El jinete, Keenan, se detuvo frente a la cabaña. Desmontó con elegancia y se acercó a la puerta. Carl la abrió antes de que pudiera llamar. Keenan era un hombre alto, bien formado, con un rostro atractivo que a Carl le inspiró desconfianza de inmediato. Su sonrisa era fingida, sus ojos eran fríos. «Busco a Amy Sander», dijo Keenan amablemente. «Creo que se aloja aquí». «¿Quién la busca?», preguntó Carl. «Su familia. Tiene familia, su hija. Es toda la familia que necesita». La sonrisa de Keenan se desvaneció. «Soy su cuñado. La he estado buscando durante semanas. Necesito hablar con ella. Ella no quiere hablar contigo. Quizás debería escucharlo de ella». Carl salió y cerró la puerta tras de sí. Se colocó entre Keenan y la cabaña. «Lo has oído de mí. Es suficiente». La expresión amable de Keenan desapareció. «¿Quién demonios eres tú?» «El hombre que te dice que te vayas. Amy es propietaria de 3,000 acres en Montana», dijo Keenan con frialdad. «Tiene responsabilidades. No puede desaparecer en las montañas con un granjero de los bosques». «Puede hacer lo que quiera», dijo Carl. «Y yo no soy granjero. Entonces, ¿qué eres?» «El hombre del rifle». Keenan miró el arma en manos de Carl y apretó la mandíbula. «Estás cometiendo un error. El primero de hoy no será el último». Por un momento, Carl pensó que Keenan podría intentar algo estúpido. La mano del hombre se movió hacia su abrigo. Carl levantó el rifle unos centímetros. «Yo no lo haría», dijo Carl en voz baja. Keenan se quedó paralizado. Se quedaron allí, en la nieve, 2 hombres a ambos lados de una línea invisible, mientras el sol se elevaba en el cielo. Finalmente, Keenan dio un paso atrás. «Esto no ha terminado». «Sí lo está», dijo Carl. «Vete a casa». Keenan montó en su caballo y miró a Carl con puro odio en los ojos. «Ella volverá tarde o temprano, y cuando lo haga, yo estaré esperando». «No va a volver», dijo Carl. «Ya está en casa». Keenan espoleó a su caballo y se alejó, desapareciendo por el camino de la montaña. Carl lo observó hasta que lo perdió de vista. Luego bajó el rifle y volvió a entrar. Amy estaba de pie en medio de la cabaña, con el rostro pálido. Royce estaba a su lado, sosteniendo la mano de su madre. «Se ha ido», dijo Carl. Amy asintió lentamente. Luego cruzó la cabaña con 3 pasos rápidos y rodeó con sus brazos la cintura de Carl. Enterró el rostro en su pecho. Carl la abrazó, acariciándole el pelo con una mano, mientras Royce los observaba a ambos con mirada seria. «Volverá», susurró Amy. «Déjalo», dijo Carl. «Estaré aquí, Carl. No lo entiendes. Tiene dinero, influencia. Puede convertir tu vida en un infierno». «Puede intentarlo», dijo Carl. «Pero he sobrevivido al invierno en las montañas durante 15 años. Me he enfrentado a lobos, ventiscas y una soledad que habría destrozado a la mayoría de los hombres. No me da miedo un ricachón que cree que el dinero le da poder». Amy se apartó y lo miró. Tenía los ojos húmedos. «¿Por qué haces esto?» «Porque vale la pena luchar por ti», dijo Carl con sencillez. «Por ti y por Royce. Y porque estoy cansado de estar solo». Amy contuvo el aliento, Carl. Él la besó con fuerza y pasión, con toda la emoción que había estado reprimiendo. Amy le devolvió el beso con la misma intensidad,
agarrando su camisa con las manos. Cuando finalmente se separaron, Royce sonreía. «Me gusta, mamá». Amy se rió entre lágrimas. «A mí también me gusta». «¿Nos quedamos?», preguntó Royce. Amy miró a Carl. Carl la miró a ella. «¿Y tú?», preguntó. «Sí», dijo Amy. «Si nos aceptas, yo te aceptaré», dijo Carl. «Durante todo el tiempo que quieras quedarte». «Entonces, para siempre», dijo Amy. Carl sonrió. Una sonrisa de verdad. La primera en 3 años. Para siempre está bien. La primavera llegó por completo a las montañas de Colorado. La nieve se derritió. El arroyo corría rápido y con fuerza. Brotes verdes aparecieron en el prado más allá de la cabaña de Carl, y Amy Sanders se quedó. Envió un mensaje a sus gerentes en Montana, dándoles plena autoridad para manejar los ranchos. Hizo arreglos para que se entregaran suministros mensualmente. Dejó claro a cualquiera que le preguntara que no iba a regresar y que su cuñado no tenía derecho a reclamar su propiedad ni sus decisiones. Keenan intentó ponerse en contacto con ella 2 veces más. En ambas ocasiones, Carl se encontró con él en el camino y lo echó. La tercera vez, Keenan trajo consigo a 3 hombres. Carl reunió a 12 vecinos, ganaderos y granjeros, que habían decidido que les gustaba la mujer tranquila que se había mudado a la cabaña de Carl y respetaban al hombre que la protegía. Keenan se marchó y no volvió. La vida se estabilizó en un nuevo ritmo. Carl amplió su cabaña, añadiendo 2 habitaciones y una chimenea adecuada. Amy convirtió su tosco alojamiento de soltero en algo parecido a un hogar. Cortinas en las ventanas, alfombras en el suelo, libros en estanterías recién construidas. Royce prosperó. Ayudaba a Carl en su trabajo, aprendiendo a reparar vallas y a cuidar de los animales. Aprendió a leer con los libros que Amy había encargado. Creció y se hizo más fuerte. Su expresión seria se rompía de vez en cuando en una risa brillante. Carl y Amy se cortejaban como lo hacían las parejas de la frontera. Poco a poco, de forma práctica, con la intención de construir algo duradero, cabalgaban juntos por los valles de las montañas, Amy en un caballo que había traído de Montana y Carl en su mula. Hablaban de todo y de nada. Aprendieron la historia del otro. Planearon su futuro. «Tú», dijo Amy simplemente. «Todos vosotros». Carl la levantó y la llevó a la cama. La acostó con suavidad y le quitó el resto de la ropa con reverente cuidado. Ella era perfecta, fuerte y suave a la vez. Sus curvas y su fuerza se combinaban de una manera que le secaba la boca. Amy lo observaba con ojos oscuros y cómplices mientras él se quitaba el resto de la ropa. Cuando quedó desnudo ante ella, ella extendió la mano y lo atrajo hacia la cama, a su lado. Al principio se unieron lentamente, explorándose con las manos y la boca, aprendiendo lo que hacía que el otro jadease y gimiase. Carl recorrió con los dedos la curva de su cadera, la suavidad de la parte interna de su muslo. Amy recorrió con los dedos los músculos de su espalda, las cicatrices de su pecho. Cuando Carl finalmente se colocó sobre ella, entre sus muslos, Amy lo miró con total confianza en sus ojos. «Te amo», dijo. El corazón de Carl se encogió. «Yo también te amo». Entró en ella lentamente, con cuidado, dándole tiempo a su cuerpo para adaptarse. Amy jadeó y envolvió sus piernas alrededor de su cintura, atrayéndolo más profundamente. Se movieron juntos con un ritmo tan antiguo como el tiempo, sus cuerpos uniéndose de la forma más íntima posible. Carl se apoyó en sus antebrazos, mirando el rostro de Amy mientras se movían juntos. Ella tenía los ojos cerrados, los labios entreabiertos, y suaves sonidos escapaban de su garganta con cada embestida. Era hermosa en su pasión, desprotegida y real. «Mírame», dijo Carl con voz ronca. Amy abrió los ojos. Sus miradas se cruzaron y la intimidad del momento se intensificó. Carl sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado congelado durante 3 años y que finalmente se descongelaba. Su ritmo se aceleró. Carl sintió que Amy se tensaba debajo de él. Oyó que su respiración se aceleraba. Deslizó una mano entre sus cuerpos y encontró el punto sensible que la hizo gritar. «Carl», jadeó ella. «Oh, Dios, Carl». Se derrumbó debajo de él, arqueando el cuerpo y apretando los músculos internos alrededor de él. La sensación llevó a Carl al límite. Enterró la cara en su cuello y se dejó llevar, sintiendo cómo el placer lo invadía en oleadas. Se derrumbaron juntos,
respirando con dificultad, con la piel resbaladiza por el sudor a pesar del aire fresco de la noche. Carl rodó hacia un lado, atrayendo a Amy contra su pecho. Ella se acurrucó contra él, con la cabeza sobre su hombro y una pierna sobre la de él. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Simplemente permanecieron allí tumbados, con los corazones ralentizándose gradualmente y los cuerpos aún unidos tras la intimidad. Finalmente, Amy levantó la cabeza y lo miró. Tenía el pelo revuelto alrededor de la cara. Sus ojos eran suaves y satisfechos. «Ha merecido la pena esperar», dijo. Carl se rió en voz baja. «Sí, lo ha valido». Ella lo besó suavemente y luego se recostó contra su pecho. «Pregúntame otra vez». «¿Preguntarte qué? ¿Qué ibas a preguntarme en el porche antes de que te distrajera?» Carl sonrió en la oscuridad. Le acarició el pelo con la mano. «Cásate conmigo». Amy volvió a levantar la cabeza. «¿Qué? ¿Que me case contigo?» Carl repitió. «Hazlo oficial. Construyamos esta vida juntos como es debido». Los ojos de Amy se llenaron de lágrimas. «¿Me lo estás pidiendo o me lo estás diciendo?» «Te lo estoy pidiendo», dijo Carl. «Pero espero que digas que sí». «¿Por qué?» «Porque te quiero», dijo Carl simplemente. «Porque me haces querer ser mejor. Porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Y sin Royce en ella. Porque cada mañana me despierto agradecida porque atravesaras esa tormenta y entraras en mi cabaña. Porque lo que acabamos de compartir lo es todo para mí. Y quiero compartirlo contigo por el resto de mi vida». Las lágrimas de Amy se desbordaron. «Sí, sí, tonto», dijo Amy riendo entre lágrimas. «Sí, me casaré contigo». Carl la besó profundamente, saboreando la sal y la alegría. Cuando se separaron, ambos sonreían. Hicieron el amor de nuevo, esta vez más lentamente, saboreando cada caricia y cada beso. Carl se tomó su tiempo para explorar cada centímetro del cuerpo de Amy, aprendiendo qué la hacía suspirar, qué la hacía jadear, qué la hacía suplicar. Amy hizo lo mismo con él. Sus manos y su boca lo llevaron al borde de la locura antes de detenerlo. Cuando finalmente se quedaron dormidos, envueltos en los brazos del otro, la luna estaba alta en el cielo y el mundo estaba en silencio, excepto por el sonido de su respiración y el lejano ulular de un búho. A la mañana siguiente, Carl se despertó y encontró a Amy todavía en sus brazos. Ella estaba despierta, mirándolo con una suave sonrisa. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondió Carl. Le besó la frente. «¿Te arrepientes de algo?» «De nada». Se vistieron lentamente, robándose besos entre las capas de ropa. Cuando finalmente salieron del dormitorio, encontraron a Royce sentada a la mesa comiendo galletas frías y luciendo extremadamente satisfecha consigo misma. «Os vais a casar», anunció. Carl y Amy se quedaron paralizados. «¿Cómo lo has sabido?» «Tengo oídos», dijo Royce con naturalidad. «Además, los dos estáis sonriendo como tontos. Es obvio». Amy se cubrió la cara con las manos. Carl sintió que se le calentaba el cuello. «Sí», dijo Amy desde detrás de sus manos. «Nos vamos a casar». «Bien», dijo Royce. «¿Podemos tener un perro ahora?» Carl se echó a reír. Amy se unió a él. Se desplomaron uno contra el otro, riendo hasta que las lágrimas les corrían por las mejillas, mientras Royce los observaba con la expresión paciente de alguien que tenía que lidiar habitualmente con adultos ridículos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos. Carl trabajó en ampliar aún más la cabaña, añadiendo un tercer dormitorio y un comedor adecuado. Amy cosió un sencillo vestido de novia y coordinó con los vecinos la organización de una reunión. Se corrió la voz por todo el territorio de que la rica viuda de Montana se iba a casar con el hombre de las montañas que le había salvado la vida. La gente sentía curiosidad, algunos se mostraban escépticos, la mayoría les apoyaba. Una tarde, mientras Carl trabajaba en el armazón de la nueva habitación, Amy salió a observarlo. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, estudiándolo con esa mirada directa que aún le hacía saltar el corazón. «¿Qué?», preguntó Carl. «Solo admiro las vistas», dijo Amy. Carl sintió que se le calentaba la cara. «Estoy sudado y cubierto de serrín». «Lo sé», dijo Amy, ampliando su sonrisa. «Es muy atractivo». Carl dejó el martillo y se acercó a ella. La empujó contra el marco de la puerta y la besó apasionadamente, sin importarle que estuviera sudado y cubierto de serrín. Amy le devolvió el beso con entusiasmo, deslizando las manos bajo su camisa para sentir la cálida piel que había debajo. «Roy está dentro», murmuró Carl contra su boca.
¿Leyendo? Dijo Emmy. No se dará cuenta si nos escapamos unos minutos. Unos minutos. Emmy se apartó y lo miró con desafío en los ojos. ¿Estás diciendo que necesitas más tiempo? Carl gruñó y la levantó. Emmy se rió y le rodeó la cintura con las piernas mientras él la llevaba al granero. Hicieron el amor contra la pared, rápido y con urgencia, amortiguando sus gemidos contra la piel del otro. Después, mientras se arreglaban la ropa e intentaban parecer respetables, Emmy le sonrió. Tendremos que tener más cuidado cuando nos casemos, dijo. ¿Por qué? Porque pienso hacer esto a menudo, y Royce se dará cuenta sin duda. Carl se rió y la atrajo hacia él. Estoy deseando afrontar el reto. Se casaron en agosto en la pequeña iglesia del pueblo más cercano. La ceremonia fue sencilla, sin decoraciones lujosas, sin vestidos elaborados, solo Carl con su mejor camisa, Emmy con el vestido azul que ella misma había cosido, y Roy entre ellos como testigo. El pastor los declaró marido y mujer. Carl besó a Emmy mientras sus vecinos aplaudían. Royce los abrazó a ambos. Después, regresaron juntos a la cabaña, los tres a caballo, riendo bajo el sol del verano. Ahora somos una familia, anunció Royce. Siempre hemos sido una familia, dijo Emmy. Ahora solo es oficial. Carl se acercó y tomó la mano de Emmy. Ella le devolvió el apretón, sonriendo. La cabaña apareció a la vista. Su cabaña, ahora sólida y resistente contra el telón de fondo de la montaña. El humo salía de la chimenea. El jardín que Emmy había plantado estaba floreciendo. La valla que Carl había reparado se mantenía recta y firme. Hogar. El primer año de matrimonio pasó en un torbellino de trabajo duro y alegría tranquila. Carl y Emmy ampliaron la finca, añadiendo un granero adecuado y ampliando el jardín. Emmy's Montana Holdings siguió generando ingresos, gestionada por su competente capataz. Ella invirtió parte de los beneficios en la explotación de Carl, comprando ganado y mejores herramientas. Carl se resistió al principio. No necesito caridad. No es caridad, dijo Emmy con paciencia. Es una inversión. Somos socios. Lo mío es tuyo. No me lo he ganado. Lo ganaste en el momento en que abriste esa puerta, dijo Emmy. Ahora deja de ser terco y déjame ayudarte a construir nuestro futuro. Carl refunfuñó, pero aceptó. El ganado prosperó. La granja creció. Su reputación en el territorio se extendió. La mujer rica de Montana y el hombre de las montañas que se había casado con ella, trabajando codo con codo como iguales. En la primavera de su segundo año juntos, Emmy le dijo a Carl que estaba embarazada. Carl se sentó con fuerza en su silla, con el rostro pálido, muy seguro. En octubre, dijo Emmy. Ella lo observó con atención. ¿Cómo te sientes? Carl abrió la boca, la cerró, se levantó y se acercó a la ventana. Le temblaban las manos, estaba aterrorizado. Emmy se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. «¿Y si algo sale mal, entonces lo afrontaremos juntos?», dijo Emmy en voz baja. «Como afrontamos todo». Carl se giró entre sus brazos y la abrazó con fuerza contra su cabello. Susurró. «No puedo perderte. No me perderás». Emmy se lo prometió. «Soy más fuerte de lo que parezco». Tenía razón. Cuando nació su hijo en octubre, un bebé sano y llorón, al que llamaron Curtis, Emmy manejó el parto con la misma calma y competencia con la que abordaba todo. Carl se paseó fuera de la cabaña hasta que la comadrona lo llamó para que entrara. Sostuvo a su hijo por primera vez y lloró. Royce, que ahora tenía 9 años, miró a su hermanito con seria consideración. «Es ruidoso. Los bebés son ruidosos», dijo Emmy con cansancio. «¿Podemos quedárnoslo?», preguntó Carl entre lágrimas. «Sí, nos lo quedaremos». Curtis se convirtió en un niño robusto con los ojos penetrantes de su madre y el carácter tranquilo de su padre. 2 años más tarde, llegó otro hijo, Jude, más pequeño y ruidoso que su hermano, con el pelo rojo de Emmy y un temperamento a juego. La granja se amplió de nuevo para dar cabida a la creciente familia. Carl construyó una ampliación de la cabaña, añadiendo dormitorios y una cocina más grande. Emmy contrató ayuda. 2 mujeres de la zona que venían todos los días a ayudar con los niños y las tareas domésticas. El rebaño de ganado creció hasta superar las 200 cabezas. Carl contrató peones para ayudar a cuidarlo. El huerto se hizo lo suficientemente grande como para alimentar a la familia durante el invierno y tener excedentes para vender. Su explotación se convirtió en una de las más prósperas de la zona, pero el éxito no los cambió.
Carl seguía levantándose antes del amanecer para hacer él mismo las tareas matutinas. Emmy seguía cocinando y remendando la ropa. Trabajaban codo con codo, como socios en todos los sentidos de la palabra. Sus vecinos los respetaban, sus hijos los adoraban. Su vida, construida a partir de una sola tormenta invernal y una puerta abierta en la oscuridad, floreció. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo a Curtis y Jude jugar en el jardín y Royce leer cerca, Emmy se recostó sobre el hombro de Carl. ¿Alguna vez piensas en aquella primera noche?, le preguntó. Todos los días, respondió Carl. ¿Te arrepientes? Carl la miró. Su esposa, la madre de sus hijos, su compañera en todo. Ni por un solo momento. Emmy sonrió. Buena respuesta. Él le besó la cabeza y observó a sus hijos perseguir luciérnagas en la luz que se desvanecía. Royce levantó la vista de su libro y lo miró. Le sonrió y luego volvió a leer. Carl rodeó a Emmy con el brazo y sintió algo que no había sentido en años. Paz total. 20 años pasaron como el agua por un arroyo de montaña. Una transformación constante e inevitable del paisaje sin fanfarria. El cabello de Carl se volvió gris. El rostro de Emmy desarrolló las arrugas que vienen con la risa y el sol. Sus hijos crecieron. Royce, ahora de 27 años, administraba los ranchos de Montana con astuta inteligencia. Había heredado el sentido comercial de su madre y la sabiduría práctica de su padrastro. Estaba cortejando a un joven ganadero de Wyoming, un hombre tranquilo que Carl aprobaba. Curtis, de 18 años, trabajaba en la granja con Carl. Era fuerte y estable, con la costumbre de su padre de decir más con el silencio que la mayoría de los hombres con palabras. Tenía el don de su madre para la organización y la conexión de su padre con la tierra. Jude, de 16 años, era el rebelde. Pelirrojo e inquieto, quería ver el mundo más allá de Colorado. Carl entendía ese anhelo. Emmy estaba preocupada, pero intentaba no demostrarlo. La granja se había convertido en un rancho en toda regla, con 1,200 acres, 400 cabezas de ganado y 3 peones que trabajaban todo el año. La cabaña que Carl había construido con sus propias manos hacía 30 años se había convertido en el centro de algo más grande, algo duradero. Una tarde de primavera, Carl y Emmy se sentaron en el porche que habían ampliado y reconstruido 3 veces. Sus nietos, los 2 hijos pequeños de Royce, jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de Curtis. Jude estaba en Denver trabajando temporalmente como explorador para una compañía ferroviaria y enviaba cartas llenas de entusiasmo y grandes planes. ¿Echas de menos Montana?, preguntó Carl. Emmy reflexionó sobre la pregunta. A veces echo de menos la tierra, pero no la vida. Este es mi hogar. Incluso después de todo, especialmente después de todo, dijo Emmy. Le tomó la mano. Yo elegí esto. Te elegí a ti. La mejor decisión que he tomado nunca. Carl le apretó los dedos con suavidad. Sus manos estaban ahora más ásperas, marcadas por décadas de trabajo, pero las de Emmy encajaban perfectamente en las suyas, como siempre lo habían hecho. Nunca te di las gracias como es debido, dijo Carl. ¿Por qué? Por atravesar aquella tormenta, dijo Carl en voz baja. Por confiar en mí, por quedarte. Emmy se rió suavemente. Nos salvaste la vida, Carl. Sin ti, habríamos muerto congelados. Tú también salvaste la mía, dijo Carl, solo que de otra manera. Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando la puesta de sol detrás de las mismas montañas que habían sido testigo de su primer encuentro. El aire olía a pino y hierba nueva. El arroyo detrás de la casa murmuraba su constante canción. Curtis llevó a los nietos al porche para darles un beso de buenas noches. Los niños abrazaron a Carl y Emmy con entusiasmo antes de correr al interior, con sus risas resonando por toda la casa. «Dormirán bien esta noche», observó Curtis. «Siempre lo hacen después de un día al aire libre», dijo Emmy. «Igual que vosotros, chicos». Curtis sonrió y volvió al interior. A través de las ventanas, Carl podía verlo encender las lámparas, moviéndose por la casa con tranquila eficiencia. «Es bueno con ellos», dijo Carl. «Aprendió de los mejores», respondió Emmy. Carl gruñó, pero se sintió complacido de todos modos. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, Emmy dijo pensativa, «¿Recuerdas lo que dijo Royce la primera semana sobre que hablábamos demasiado y no hacíamos nada?» Carl se rió. «¿Cómo podría olvidarlo? Quería morirme de vergüenza».
Pero tenía razón, dijo Emmy. Estábamos siendo estúpidos al respecto. Estábamos siendo cautelosos. Es lo mismo, dijo Emmy. Lo miró con los mismos ojos penetrantes con los que lo había estudiado a través de una cabina abarrotada hace 20 años. Yo sabía que quería quedarme después de los 3 primeros días, pero pensé que tú necesitabas tiempo para decidirlo. Yo lo supe después de un día, admitió Carl, pero pensé que te irías en cuanto pudieras. ¿Por qué? Porque tú eras rico y yo era pobre. Porque no tenía sentido. Porque no entendía por qué elegirías esta vida en lugar de la que tenías. Emmy negó con la cabeza. La vida que tenía era cómoda, segura, estable, pero también solitaria. Estaba rodeada de gente que quería algo de mí. Mi dinero, mis tierras, mi nombre. Tú fuiste la primera persona en años que no quería nada más que asegurarse de que mi hija y yo estuviéramos a salvo. Yo quería más que eso, dijo Carl en voz baja. Al final, lo sé, dijo Emmy sonriendo, y me alegro de que lo hicieras. Volvieron a quedarse en silencio. Un coyote aulló en la distancia. Un búho ululó desde el granero. Los sonidos nocturnos del rancho los envolvieron como una manta familiar. ¿No te arrepientes?, preguntó Emmy en voz baja. Carl pensó cuidadosamente en su respuesta, como pensaba en todo. Pensó en los años solitarios antes de Emmy. Pensó en el miedo que había sentido al abrir la puerta aquella noche de invierno. Pensó en el riesgo de volver a amar después de la pérdida. Pensó en cada día difícil, en cada momento de duda, en cada vez que se había preguntado si era suficiente para una mujer como ella. Luego pensó en el día de su boda, en el nacimiento de sus hijos, en los 20 años de compañerismo, risas, trabajo y amor, en la familia que habían construido juntos, en el legado que dejarían atrás. No me arrepiento, dijo Carl con firmeza. Ni una sola cosa. Emmy apoyó la cabeza en su hombro. Carl la rodeó con el brazo y la abrazó con fuerza. Dentro de la casa, Curtis estaba acostando a los nietos. Su voz se colaba por las ventanas mientras les contaba una historia sobre lobos y tormentas de nieve y el invierno en que su abuela había aparecido de la oscuridad como un regalo. La puerta que Carl había abierto 20 años atrás, primero con miedo, luego con alegría y finalmente con amor, permanecía abierta ahora para dejar entrar el cálido aire primaveral. Carl sabía que permanecería abierta mientras hubiera vida en esa casa, abierta a la familia, a los amigos, a cualquiera que necesitara refugio del frío. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca estaban destinadas a cerrarse. A veces, el amor llegaba en silencio, anunciado solo por el llanto de un niño y una tormenta que se negaba a pasar. A veces llegaba con nada más que la verdad, el coraje y la voluntad de confiar en un extraño en la oscuridad. Y a veces, si tenías mucha suerte, se quedaba para siempre. Carl besó el cabello de Emmy y observó cómo las estrellas aparecían una a una sobre las montañas. La noche era fría, pero el porche estaba cálido. El viento susurraba entre los pinos, pero la casa se mantenía sólida y